Todo empezó como un juego, un susurro de risas que se escapó entre los labios de dos amigas inseparables, Lena y yo. Era una noche tibia, de esas que invitan a dejar el mundo afuera y refugiarse en la complicidad de una copa de vino tinto. Nos habíamos acomodado en mi sala, el sofá acogiendo nuestros cuerpos mientras la luz tenue de una lámpara dibujaba sombras suaves en las paredes. Hablábamos de todo y de nada, como siempre hacíamos, hasta que el nombre de David cayó entre nosotras como una hoja que se desprende de un árbol en otoño, lento, inevitable, cargado de un peso que ninguna reconoció al principio. David era nuestro vecino, un hombre que parecía haber sido esculpido por el tiempo con una precisión que robaba el aliento. Mayor, sí, lo suficiente como para que la idea de mirarlo de otra forma se sintiera como un delito dulce y secreto. Pero esa noche, entre el tintineo de las copas y el calor que subía a nuestras mejillas, Lena dejó caer la chispa que lo cambiaría todo. ¿No sería una locura si nos atrevemos con David? Component Placement dijo, su voz un murmullo travieso que danzaba en el aire. Sus ojos brillaban con esa mezcla de audacia y diversión que siempre me había arrastrado a sus locuras. Mi corazón dio un salto, atrapado entre una risa nerviosa y un ¿estás loca?, que salió más débil de lo que pretendía. Intenté desecharlo, cubrirlo con una carcajada, pero sus palabras se quedaron flotando, como el aroma del vino que impregnaba la habitación. David no era un desconocido, era el hombre de la puerta de al lado, el que siempre nos saludaba con una sonrisa que parecía prometer más de lo que decía. Alto, con ese cabello oscuro que el tiempo había salpicado de gris en las sienes, y una voz profunda que resonaba como una caricia en el alma. Había algo en él, una seguridad tranquila, un magnetismo que no necesitaba alzar la voz para hacerse notar. Lo había visto cientos de veces, cortando el césped, charlando con otros vecinos, ofreciendo una mano cuando algo se descomponía. Pero esa noche, por primera vez, lo vi con otros ojos. Lena no se detuvo. Vamos, admite que lo has pensado, insistió, girando la copa entre sus dedos, sus labios curvándose en una sonrisa que me desafiaba a mentir. Sentí el calor subir a mi rostro, un rubor que delataba más de lo que quería. Es solo un vecino, murmuré, pero mi voz tembló, traicionándome. Ella rió, un sonido ligero que llenó el espacio entre nosotras. Un vecino que te hace suspirar cada vez que pasa por tu ventana, replicó, y aunque quise negarlo, no pude, porque era cierto. Había algo en la forma en que me miraba a veces, una mirada que se detenía un segundo de más, un brillo en sus ojos que me hacía preguntarme qué escondía detrás de esa fachada de cortesía. El vino siguió fluyendo, y con él la conversación se volvió más audaz. ¿Te imaginas?, dijo Lena, reclinándose en el sofá, su cabello cayendo como una cascada sobre sus hombros. Solo por diversión, un juego. Nos reímos, lo provocamos un poco, vemos qué pasa. Mi mente gritó que era una locura, pero mi corazón, mi corazón, latía con una mezcla de miedo y deseo que no podía ignorar. ¿Y si sale mal? Component Placement, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella se inclinó hacia mí, sus ojos clavados en los míos. ¿Y si sale bien? Swing, respondió, y en ese momento supe que el juego ya no era solo una broma. Era una puerta que habíamos entreabierto, una que no sabíamos si tendríamos el valor de cruzar. Nunca pensé que me convertiría en esa clase de persona, alguien que traiciona su matrimonio, que rompe promesas susurradas en un altar hace años. Pero cuando llegó el momento, no me detuve. Una vez ya era demasiado, pero 5 veces. Eso era algo completamente distinto. Y lo peor de todo, no me arrepentía. Mark y yo llevábamos 8 años juntos, una eternidad que, desde fuera, parecía perfecta. No había gritos, ni platos rotos, ni lágrimas en la madrugada. Éramos la pareja que todos envidiaban. Una casa bonita, sonrisas educadas, una vida sin fisuras. Pero esa era la mentira que nos contábamos. La perfección era solo una fachada, un lienzo en blanco donde el amor se había desvanecido, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier pelea. Nuestras mañanas eran un ritual mecánico. Un beso en la mejilla antes de que él saliera al trabajo. Un te amo cansado antes de apagar la luz.
Las conversaciones se reducían a horarios, facturas, listas de compras. Palabras vacías que llenaban el espacio pero no el corazón. La intimidad, si es que Hwaneng llamarse así, era un eco lejano, un hábito que repetíamos sin sentirlo, como si fuéramos actores en una obra que ya nadie veía. Me decía a mí misma que esto era normal, que la pasión se desvanece con el tiempo, que el amor a largo plazo era esto: estabilidad, rutina, seguridad. Pero en el fondo lo sabía. Estaba sola, terriblemente sola. Y la soledad es un veneno lento que te empuja a hacer cosas que nunca imaginaste. Recuerdo las noches en las que me quedaba despierta, mirando el techo mientras Mark dormía a mi lado, su respiración tranquila contrastando con el torbellino en mi pecho. Quería más. Quería sentir algo, cualquier cosa, que me recordara que aún estaba viva. Me miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Aya, la esposa perfecta, la que sonreía en las fotos y guardaba sus anhelos en un cajón cerrado con llave. Había días en los que fantaseaba con escapar, con dejar atrás esta vida que parecía un guión escrito por alguien más. Pero nunca lo hice. No hasta que él apareció. Mark era predecible. Un reloj que marcaba las horas sin fallar. Trabajaba en una oficina. Llegaba a casa a las 6. Veía televisión hasta las 10 y dormía sin soñar. No era un mal hombre. Al contrario, era bueno, atento en su manera distante. Pero su bondad no llenaba el vacío que crecía en mí como una sombra. Habíamos construido una vida juntos, una casa con paredes llenas de recuerdos que ya no significaban nada. La foto de nuestra boda, un viaje a la playa hace años, una pintura que elegimos porque combinaba con el sofá. Todo era hermoso, pero frío. Y yo, en medio de esa belleza, me estaba marchitando. A veces me sentaba en el porche con una taza de té que se enfriaba entre mis manos, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Me preguntaba si esto era todo, si el amor se suponía que debía sentirse como una habitación vacía. Había noches en las que lloraba en silencio, no porque odiara a Mark, sino porque me odiaba a mí misma por no ser feliz con lo que tenía. Me decía que debía estar agradecida. Tenía un esposo que no me hacía daño, un hogar estable, una vida que muchos deseaban. Pero la gratitud no calienta el alma, y la mía estaba helada. Fue en una de esas noches solitarias cuando empecé a darme cuenta de lo que me faltaba. No era solo pasión, era conexión, esa chispa que te hace sentir que el mundo tiene sentido. Mark y yo éramos compañeros de rutina, no de vida. Y aunque intenté convencerme de que podía seguir así, de que debía seguir así, algo en mí se rebelaba. Quería ser vista, ser tocada, ser deseada. Quería que alguien me mirara como si fuera el amanecer después de una larga noche. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mis súplicas silenciosas, llegó Nathan. No lo vi venir, no al principio. Era solo el amigo de Mark, alguien que aparecía en reuniones ocasionales, alguien cuyo nombre apenas registraba. Pero la soledad tiene una manera de abrir puertas que deberías mantener cerradas. Y cuando Nathan entró en mi vida, no solo abrió una puerta, la derribó por completo. Todo lo que vino después, cada mirada, cada palabra, cada error, nació de este vacío, de este matrimonio tranquilo que me había dejado hambrienta de algo más. No sabía entonces que esa hambre me llevaría a cruzar líneas que nunca imaginé, pero en ese momento solo sabía una cosa. Estaba cansada de sentirme invisible. Nathan entró en mi vida como una ráfaga de viento que sacude las hojas muertas de un árbol olvidado. No lo noté al principio. Era solo el amigo de Mark, un rostro más en las cenas ocasionales que organizábamos para mantener las apariencias. Alto, con una confianza que llenaba la habitación sin esfuerzo y una sonrisa que parecía saber más de lo que decía. Sus ojos eran oscuros, profundos, y su voz tenía un timbre que hacía que incluso las palabras más simples sonaran como una invitación. Pero durante mucho tiempo no fue más que un eco en el fondo de mi rutina.
hasta que dejó de serlo. Todo cambió una tarde en la que Mark lo invitó a casa. Estábamos en el salón, los tres, con una botella de vino abierta sobre la mesa y una conversación que apenas lograba mantenerse viva. Mark hablaba de trabajo, como siempre, y yo asentía, perdida en mis propios pensamientos. Entonces, Nathan me miró. No fue una mirada casual, no fue un vistazo pasajero. Sus ojos se detuvieron en los míos, un segundo más de lo necesario, y algo en mi interior se estremeció. Aya, ¿qué opinas tú? Swing, dijo, su voz suave pero directa, como si realmente quisiera saberlo. Mark apenas levantó la vista, pero yo sentí que el aire se volvía más denso. Respondí algo trivial, no recuerdo qué, pero su sonrisa, esa curva lenta y peligrosa, me dejó desarmada. Después de esa noche, Nathan empezó a aparecer más. A veces era una visita rápida, otras una excusa para traer algo que Mark había olvidado en la oficina. Pero cada vez sus ojos buscaban los míos. Sus movimientos eran sutiles, casi imperceptibles. Un roce en mi hombro al pasar, una mano que se detenía en mi espalda baja mientras me ofrecía un vaso de agua. Al principio me dije que lo estaba imaginando, que mi soledad me estaba jugando una mala pasada. Pero no era mi imaginación, era real, y él lo sabía. Te ves diferente hoy, me dijo una vez cuando Mark estaba en la cocina. Sus palabras eran simples, pero su tono, bajo, íntimo, me hizo sentir como si me hubiera desnudado con la mirada. Me sonrojé, torpe, y murmuré un gracias que apenas salió de mi garganta. No sé cuándo empezó a ser algo más que un juego de miradas. Tal vez fue la vez que me atrapó sola en el pasillo, su cuerpo demasiado cerca mientras me decía, deberías sonreír más, Aya, te queda bien. O quizás fue cuando me envió un mensaje por primera vez, algo inocente. Mark olvidó su carpeta. ¿Puedo pasar mañana? Pero que hizo que mi corazón latiera con una fuerza que había olvidado. Respondí un claro casual, pero al cerrar el teléfono, mis manos temblaban. Era como si Nathan hubiera visto el vacío en mí y, en lugar de ignorarlo, hubiera decidido llenarlo con algo que no podía nombrar. Con cada encuentro, algo crecía entre nosotros. Sus toques se volvieron más intencionales, un apretón suave en mi brazo, un roce de sus dedos contra los míos al pasarme algo. Y sus palabras, Dios, sus palabras. Eres demasiado especial para que nadie lo note, me dijo una noche, mientras Mark estaba distraído con el televisor. Me quedé helada, mi aliento atrapado en el pecho, pero no pude apartar la mirada. Él no era como Mark, no era predecible, no era seguro. Era un incendio, esperando una chispa, y yo, sin darme cuenta, me estaba acercando al fuego. Nunca olvidaré la vez que me encontró sola en la cocina, lavando platos mientras Mark dormía arriba. Se acercó por detrás, su voz, un susurro cerca de mi oído. ¿Alguna vez te cansas de esto? Giré la cabeza sorprendida y sus ojos estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en ellos. No respondió a mi silencio, solo sonrió, una promesa silenciosa colgando entre nosotros. Fue entonces cuando lo supe. Nathan no era solo el amigo de mi esposo, era el hombre que me hacía sentir vista, deseada, viva. Por primera vez en años, mi piel se erizaba con algo más que frío. Mi corazón latía con algo más que rutina. No sabía cómo había pasado, pero Nathan se había convertido en mi secreto, mi tentación, mi debilidad. Y aunque intenté resistirme, una parte de mí, la parte que había estado hambrienta durante demasiado tiempo, ya estaba cayendo. La noche en que todo cambió llegó como un susurro traicionero, envuelta en la quietud de una casa demasiado silenciosa. Mark se había ido esa mañana en un viaje de trabajo, dejándome sola con mis pensamientos y un vacío que parecía expandirse con cada hora. Estaba sentada en el sofá, una copa de vino a medio terminar en la mano, cuando mi teléfono vibró. Era Nathan. Estoy en la zona. ¿Puedo pasar por una copa? Zrenia, decía su mensaje. Mi corazón dio un vuelco, un latido que era mitad miedo, mitad anhelo.
Sabía lo que significaba. Sabía lo que podía pasar si decía que sí. Podría haberlo ignorado, haber escrito un no, mejor no, y dejar que la noche siguiera su curso tranquilo. Pero no lo hice. Mis dedos temblaron mientras tecleaba. Solo una copa. Pulsé enviar antes de que el sentido común me detuviera, y en ese instante supe que estaba abriendo una puerta que no podría cerrar. 20 minutos después, el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba él, Nathan, con una camisa oscura que se ajustaba a sus hombros y esa sonrisa confiada que me desarmaba. Sus ojos se encontraron con los míos, deteniéndose un segundo más de lo necesario, y sentí un calor subir por mi cuello. «Hola», dijo, su voz suave pero cargada de intención, y entró sin dudar, como si supiera que este momento era inevitable. Cerré la puerta detrás de él, mi pulso acelerándose mientras lo seguía al salón. Nos sentamos en el sofá, una botella de vino entre nosotros, como un testigo silencioso. El aire estaba cargado. Cada palabra, cada movimiento, un paso más hacia algo que no podía nombrar, pero que deseaba con cada fibra de mi ser. No perdimos tiempo en cortesías vacías. Su mano rozó mi rodilla mientras servía el vino, un toque ligero pero deliberado que envió una corriente por mi piel. Siempre ha habido algo entre nosotros, ¿verdad? Swing, dijo, su voz baja, como un secreto compartido. Quise reír, negarlo, jugar a la inocente, pero algo en su mirada, intensa, segura, me detuvo. No deberíamos, susurré, mi voz apenas audible, pero no me aparté. Él tampoco. Se inclinó hacia mí, lento pero decidido, dándome un instante para retroceder. No lo hice. Sus labios rozaron los míos, suaves al principio, como una pregunta. Fue un beso que lo cambió todo, una chispa que encendió un fuego que había estado esperando demasiado tiempo. No se detuvo, y yo no quería que lo hiciera. Su mano encontró la parte trasera de mi cuello, atrayéndome más cerca, y respondí con una urgencia que no sabía que llevaba dentro. El beso se deepening, convirtiéndose en algo más que una prueba. Era una entrega, un desafío al que no podía resistirme. Sus dedos se deslizaron bajo mi blusa, gentiles pero seguros, y cuando la tela cayó al suelo, no sentí vergüenza, solo deseo. Su boca recorrió mi piel, mi cuello, mi clavícula, y cada roce era como un despertar. Te he querido desde hace tanto, murmuró contra mi oído, su aliento cálido haciéndome temblar. No pensé en Mark, no pensé en nada más que en él, en cómo me hacía sentir viva por primera vez en años. Esa noche nos perdimos el uno en el otro. Sus manos eran urgentes ahora, explorando cada rincón de mi cuerpo, con una necesidad que igualaba la mía. Me levantó del sofá, nuestros cuerpos tan cerca que podía sentir el latido de su corazón contra el mío. No hubo dudas, no hubo pausas. Nos movimos juntos, un torbellino de besos y caricias que borraron el mundo exterior. Mi camisa estaba en el suelo, su aliento caliente contra mi piel, y yo lo atraje más cerca, necesitando cada toque, cada susurro. «Eres todo lo que he querido», dijo, y creí cada palabra porque en ese momento yo también lo quería todo de él. Cuando finalmente nos detuvimos, jadeantes y enredados en el silencio, el reloj marcaba la medianoche. Pero no terminé ahí. No podía. Lo miré a los ojos, vi el mismo hambre reflejada en ellos, y supe que este era solo el comienzo. Había dado un paso en falso, un paso que debería haberme llenado de culpa, pero en cambio me llenó de algo más: vida. Y aunque sabía que estaba mal, no podía detenerme. No quería. Después de esa primera noche, pensé que la culpa me devoraría. Esperaba despertar con un peso en el pecho, con lágrimas quemándome los ojos mientras el rostro de Mark se colaba en mi mente. Pero no pasó. En lugar de eso, me desperté con una calma extraña, una chispa de vida corriendo por mis venas que no sentía desde hacía años. Nathan se había ido antes del amanecer, dejando tras de sí el eco de sus caricias y el aroma de su piel en las sábanas. Debería haber sentido remordimientos,
Debería haber corrido a borrar cada rastro de él, de mi casa, de mi cuerpo, de mi alma. Pero no lo hice. En cambio, me quedé allí, mirando el techo, y una sonrisa traicionera se dibujó en mis labios. No era arrepentimiento lo que sentía, era hambre. Quería más. La segunda vez no hubo dudas ni excusas. Nathan me escribió al día siguiente: «No puedo dejar de pensar en ti». Mi corazón dio un salto, y aunque una voz débil en mi cabeza susurró que debía parar, mis dedos respondieron antes de que pudiera detenerme. Yo tampoco. Horas después, estaba en mi puerta otra vez, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que me deshizo. No hubo vino esta vez. No hubo preámbulos. Me atrajo hacia él en el momento en que la puerta se cerró, sus manos firmes en mi cintura, sus labios reclamando los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. Mi blusa cayó al suelo antes de que pudiera pensarlo, sus besos trazando un camino ardiente por mi cuello, mi clavícula, mi piel temblando bajo su toque. «Te necesito», murmuró, y lo dejé tenerlo todo, entregándome a él como si nunca hubiera pertenecido a nadie más. La tercera vez fue aún más desenfrenada. Nos encontramos en su coche, escondidos en un rincón oscuro del estacionamiento de un supermercado. No había espacio para la delicadeza. Sus manos estaban por todas partes, arrancándome la ropa con una necesidad que igualaba la mía. Me senté ahorcajada sobre él, mis dedos enredados en su cabello mientras lo besaba como si el mundo fuera a acabarse. Su aliento era caliente contra mi piel, sus manos aferrándome como si temiera que me desvaneciera. «Eres mía», gruñó entre besos, y en ese momento lo creí. No pensé en Mark, no pensé en las consecuencias. Solo existíamos nosotros, nuestros cuerpos entrelazados, el calor de su piel contra la mía, el latido de mi corazón resonando con el suyo. La cuarta vez fue en mi propia cama, una traición aún más profunda que no me detuvo. Mark estaba fuera otra vez, y Nathan llegó con la misma certeza de siempre. No hubo palabras, solo movimiento. Me levantó en sus brazos, llevándome al dormitorio como si fuera su derecho, y me dejé caer en las sábanas con él encima de mí. Sus manos eran urgentes, sus labios desesperados, y yo respondía con la misma fiebre. Cada caricia era una liberación, cada susurro una promesa que borraba la vida que había conocido. «Nunca me cansaré de ti», dijo, su voz ronca contra mi oído, y yo lo atraje más cerca, necesitando sentirlo en cada rincón de mi ser. No parábamos, no podíamos. La quinta vez fue un borrón de pasión en la sala, el reloj marcando las 3 de la madrugada mientras el mundo dormía. Me tenía contra la pared, sus manos explorando, sus besos devorándome. No había espacio para la culpa, no había lugar para Mark en mi mente. Nathan llenaba cada vacío, cada rincón oscuro que mi matrimonio había dejado atrás. Me hacía sentir viva, deseada, como si el tiempo no importara y las reglas fueran solo polvo en el viento. Cada encuentro era más intenso, más adictivo, y con cada uno me alejaba más de la mujer que había sido. Ignoraba todo, mi esposo, mi vida, mi conciencia, porque con Nathan no había límites, solo un fuego que no podía apagar y que, en secreto, no quería apagar. Mark regresó de su viaje esa mañana, entrando por la puerta con su maleta y una sonrisa cansada que no alcancé a devolver con sinceridad. «Te extrañé», dijo, inclinándose para besar mi frente, su aliento cálido rozando mi piel como lo había hecho 1000 veces antes. «Yo también», respondí, mi voz mecánica, una mentira que se deslizó por mis labios con una facilidad que me asustó. Sonreí, una máscara perfecta que escondía el caos en mi interior. Y mientras él se alejaba para deshacer su equipaje, me quedé allí, inmóvil, con el eco de Nathan resonando en cada rincón de mi alma. Había pasado la noche con él, otra vez, y su presencia aún se aferraba a mí como una sombra que no podía sacudirme. No debería haber sido tan fácil mentirle a Mark, pero lo fue, y eso me aterró más que cualquier otra cosa. Esa tarde, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Nathan. «Anoche no fue suficiente», decía su mensaje, y mi corazón dio un salto traicionero, un latido que era puro deseo mezclado con pánico. Cerré los ojos, intentando respirar, intentando encontrar la fuerza para ignorarlo,
para poner fin a esto antes de que me destruyera por completo. Pero no pude. Mis dedos temblaron mientras tecleaba una respuesta. ¿Cuándo? No era una pregunta, era una rendición. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso que daba con Nathan me alejaba más de la vida que había construido con Mark. Y sin embargo, mi corazón, ese músculo rebelde y egoísta, no me dejaba detenerme. La batalla comenzó entonces, una guerra silenciosa entre mi mente y mi corazón que me desgarraba desde dentro. Mi mente gritaba razones. Mark no merecía esto. Era un buen hombre, alguien que confiaba en mí ciegamente. Habíamos jurado amarnos para siempre, y aunque ese amor se había desvanecido en rutina, él no había roto su promesa. ¿Cómo podía traicionarlo así, una y otra vez, sin siquiera un atisbo de culpa? Me miraba en el espejo y veía a una extraña, una mujer que sonreía a su esposo mientras su piel aún guardaba el calor de otro. Debería haber sentido asco, debería haber corrido a confesar, a pedir perdón, a salvar lo que quedaba de nosotros. Pero mi corazón susurraba otra verdad. Con Nathan me sentía viva. Con él no era solo una esposa olvidada, era una mujer deseada, necesitada, adorada. Esa noche, mientras Mark dormía a mi lado, me quedé despierta, mirando la oscuridad. Intenté imaginar un futuro donde paraba, donde le decía a Nathan que no podía seguir, donde elegía a Mark y la seguridad de nuestra vida tranquila. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Nathan, sus manos en mi cintura, sus labios contra mi piel, su voz ronca murmurando mi nombre como si fuera una oración. Mi cuerpo lo anhelaba, mi alma lo buscaba, y aunque sabía que estaba mal, no podía apagar ese fuego. ¿Qué estoy haciendo?, susurré al vacío, pero no había respuesta. Solo el latido acelerado de mi corazón diciéndome que ya estaba demasiado lejos para volver atrás. Al día siguiente, Nathan me encontró en un parque cerca de casa. Mark estaba en el trabajo y yo había salido a caminar, a despejar mi mente, a encontrar una salida. Pero ahí estaba él, esperándome como si supiera que no podía resistirme. «No puedo dejar de pensar en ti», dijo, acercándose demasiado, su mano rozando la mía. «Para», murmuré, pero mi voz tembló y él lo notó. «No quieres que pare», respondió, su mirada clavada en la mía, y tenía razón. Me atrajo hacia él, sus labios encontrando los míos en un beso que silenció cada duda, cada pensamiento racional. Me rendí de nuevo, mi corazón ganando la batalla una vez más mientras mi mente se desvanecía en la derrota. Sabía que tenía que elegir, pero en ese momento, atrapada en sus brazos, supe que ya había elegido, y no era a Mark. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones que no podía controlar. Mark seguía su rutina como si nada hubiera cambiado. Llegaba a casa, me besaba la frente, hablaba de su día con esa voz monótona que una vez me había parecido reconfortante. Pero todo había cambiado para mí. Cada vez que me miraba, sentía que mis secretos estaban escritos en mi piel, brillando como neón en la oscuridad. Y sin embargo, él no veía nada. Sonreía, confiado, ajeno al hecho de que mi corazón ya no le pertenecía. Me sentaba frente a él en la cena, asintiendo a sus palabras, mientras mi mente vagaba hacia Nathan. Su risa, sus manos, la forma en que me hacía sentir como si el mundo entero girara a mi alrededor. Y cada mañana, al despertar, me enfrentaba a la misma pregunta. ¿Podía seguir así? ¿O ya estaba demasiado perdida para volver atrás? Nathan no se detenía. Sus mensajes llegaban como susurros tentadores. «Te extraño. Necesito verte. No puedo vivir sin ti». Cada palabra era una cuerda que me ataba más a él, y aunque sabía que debía cortarla, no encontraba las tijeras. Nos encontrábamos en rincones escondidos, un café olvidado, el asiento trasero de su coche, mi propia casa cuando Mark no estaba. Y cada vez que sus labios tocaban los míos, el mundo se desvanecía. «Déjalo», me dijo una tarde, sus manos sosteniendo mi rostro mientras sus ojos buscaban los míos. «Ven conmigo, podemos empezar de nuevo». Sus palabras eran un sueño, una promesa que hacía que mi corazón latiera con esperanza y miedo al mismo tiempo. Pero, ¿cómo podía dejar a Mark, la estabilidad, la vida que había construido durante 8 años?
Me pasaba las noches despierta, mirando el techo mientras Mark dormía a mi lado, su respiración tranquila contrastando con la tormenta en mi pecho. Intentaba imaginar un futuro con él, más años de silencios cómodos, de besos vacíos, de una vida que parecía perfecta pero que me asfixiaba. Luego cerraba los ojos y veía a Nathan, su sonrisa traviesa, sus caricias que encendían mi piel, la vida vibrante y caótica que me ofrecía. Era una elección imposible. Mark me daba seguridad, pero Nathan me daba vida. Y aunque sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado todo lo que una vez prometí, no podía arrepentirme. No cuando cada recuerdo de Nathan me llenaba de una alegría que Mark nunca había logrado. Una mañana, mientras el sol se colaba por las cortinas, tomé una decisión. No fue fácil. Fue como arrancarme una parte de mí misma, pero supe que no podía seguir viviendo a medias. Me senté frente al espejo, mirándome a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo vi a la mujer que quería ser. No la esposa perfecta, no la sombra de alguien más, sino Aya, viva y libre. Cuando Mark llegó a casa esa noche, le hablé. «Necesito espacio», dije, mi voz temblando pero firme. No le conté todo, quizás nunca lo haría, pero vi el dolor en sus ojos, y aunque me dolió herirlo, también sentí un alivio que no esperaba. Se fue esa noche, con una maleta y preguntas que no respondí. Horas después, Nathan estaba en mi puerta. No dije nada, solo lo dejé entrar, y cuando sus brazos me envolvieron, supe que esto era el comienzo de algo nuevo. No sabía si duraría, si el mundo nos perdonaría, o si algún día la culpa me alcanzaría. Pero en ese momento, con su aliento contra mi piel y su voz susurrándome, «Te amo», no importaba. Había elegido vivir, y aunque el camino adelante era incierto, era mío. Esto no era un error, era mi verdad. Y por primera vez en años me sentí completa.